En las últimas horas, el director de cine Pedro Almodóvar, durante la gala de los Goya, ha dicho y ha reivindicado públicamente que el dinero que sale de las arcas del Estado, las subvenciones y las ayudas al cine español, se devuelve a través de tributación, de puestos de empleo, etcétera, etcétera. Pero, ¿esto es realmente así? Antes de seguir, recomendaros el patrocinio de este vídeo, que es el del servicio de CyberGhost. CyberGhost os da un servicio VPN para encriptar vuestra información y mantenerla protegida de terceros, incluso de vuestro propio operador de red. Pero lo fundamental es que traspasa fronteras. Con un solo clic con CyberGhost a tu servicio tendrás más de 8.100 servidores en 91 países distintos, que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, en plataformas como Netflix, Hulu, Prime Video, Disney Plus, tendrás más de un 50% de catálogo de entretenimiento del que tienes, por ejemplo, en España. Está disponible para Windows, Mac, iOS, Smart TV, puedes conectar diferentes consolas y hasta 7 dispositivos a la vez. Lo usan más de 38 millones de usuarios, entre ellos yo, y tiene una calificación de 5 estrellas en Trustpilot. Y lo más importante, los primeros 45 días tienes la posibilidad de devolverlo de manera gratuita. Ahora, con la oferta especial en la caja de descripción, específicamente en ese link y con este código de descuento, tendrás una oferta donde se te quedarán 2,03 euros al mes y los 4 primeros meses gratis, con la posibilidad que hemos comentado de devolución. Antes que nada, vamos a escuchar lo que ha dicho el cineasta español ayer durante la gala de los Goya. Horas, un político que está presente en esta sala ha hablado de nosotros como de los señoritos que recogen las subvenciones y les está hablando uno de estos señoritos que recogemos las subvenciones para después hacer películas muy malas que no interesan a nadie. Bien, pues yo a este hombre le voy a decir lo obvio, y es que el dinero que los cineastas recibimos como anticipo lo devolvemos con creces al Estado. Mira, mañana que aguantamos la risa. Ahora, vamos a ver. Hay varias cosas. En primer término, la pertinencia de las ayudas y subvenciones al cine, cómo se dan esas ayudas, a quién y bajo qué criterios. Y en tercer término, si realmente cuando se dan hay una devolución, es decir, se incentiva con esa ayuda, se produce, se cataliza la generación de riqueza. ¿Qué justificaría dicha subvención? Vamos a ir por partes. Lo primero y principal, la defensa personal y la campaña política, porque esto es campaña en año de elecciones que ha hecho Almodóvar, se hace en un contexto de respuesta a García Gallardo, vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en general del partido Vox, que utiliza un mensaje que interesa a una gran parte de la ciudadanía de cómo se dan las ayudas y subvenciones en ciertos ámbitos de la cultura para condicionar y para comprar un apoyo político. Y esto sí que es innegable, pero es innegable por parte de unos y por parte de otros. Y ahora vamos a ver la hipocresía de Almodóvar, la falsedad de lo que ha dicho, pero también la hipocresía de García Gallardo, que dice esto en un contexto, repito, de elecciones, digo lo de las subvenciones, lo de los señoritos. ¿Por qué en un contexto de hipócrita, como todo lo que hace Vox, no al dinero público, 70% de la financiación pública, no a los sindicatos, su propio sindicato, sin presentar nunca cuentas, no a las comunidades autónomas, se presentan a las comunidades autónomas, no a los sueldos, se subían los sueldos? Pues también porque la comunidad de Castilla y León también tiene sus varias ayudas y subvenciones de hasta 60.000 euros por proyecto a cortometrajes, largometrajes, etcétera, etcétera. Y aunque digan, no, pero es que cogobernamos con el PP. Sí, pero esto lleva la firma de García Gallardo como vicepresidente de esta comunidad autónoma. Y es dinero público que se da también para largometrajes y cortometrajes. Es decir, como explico siempre en el canal, para ver realmente quién es alguien, para ver en política, igual que en toda ciencia, definir a los agentes, hay que observar sus actividades, cómo se comporta. Igual que el otro día también fue García Gallardo a que le aplaudieran los agricultores cuando su partido ha votado no a la ley que impedía que se pudiera vender los productos de los agricultores más barato de lo que cuesta producirlos. O, por ejemplo, el libre mercado con Vietnam, que arrasa con el arroz español. Votó a favor Vox de esto, etcétera, etcétera. Así que, en primer término, hipocresía de unos, hipocresía de otros, y García Gallardo no es ejemplo de nada, ni su partido, ni mucho menos de austeridad, ni de reducción del Estado, ni esto que ellos quieren aprovechar con la corriente de Milei, etcétera, etcétera, y subirse a ese eslogan, a ese discurso
en año de elecciones, o como él mismo dijo a los agricultores, es año de votar en las europeas, votad bien. Y por eso utilizan estos eslogans. Y lo que ha hecho Pedro Almodóvar es contestarle con otro eslogan, tan hipócrita uno como hipócrita otro. ¿Por qué también hipócrita Almodóvar y mentiroso además? En primer término, como todo el mundo sabe, porque, como se ha publicado, Almodóvar, la gran parte de lo que facturan sus empresas, que están agrupadas, hay incluso una inmobiliaria dentro de SEO, a través de una SICAP, no llega ni siquiera al 1%, está en torno al 1%. Pero es que además Almodóvar y su hermano aparecieron en los famosos papeles de Panamá, con una empresa gestionada por ellos en un paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Entonces yo entiendo que hay algún cineasta, y algunos habría seguro en la sala, que puedan reivindicar esto, que puedan decir, no, nosotros pagamos impuestos y con la industria del cine contribuimos también a las arcas públicas. Alguno lo podría decir, pero precisamente Almodóvar no es ejemplo de esto, porque se ha visto, se ha demostrado y se ha destapado que si puede no eludir, no solamente eludir, sino evadir, lo intenta. Es decir, no, Pedro Almodóvar, no eras quizá la persona más indicada para decir lo que dijiste, porque todo el mundo sabe cómo actúas con el patrimonio que has hecho, porque para algunas personas serás un gran cineasta, pero gracias también a las muletas y a las ayudas y a las subvenciones y al empujón desde el Estado y la clase política establecida en este régimen de partidos. Y ahora va la parte para mí más importante del vídeo, que es, primero, efectivamente las ayudas al cine son una ayuda, es decir, son un catalizador, un empujón para que el cine genere un patrimonio que después se devuelva a los estados y a los ciudadanos y al Estado en forma de impuestos y tributación. Pues los datos nos dicen que no. ¿Por qué? Pues porque este año el cine español ha facturado 75 millones de euros. Y las ayudas al cine se han posicionado en 167 millones. Es decir, el Estado en total, no solamente el Estado central, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, etcétera, etcétera, y muchas otras que no están contabilizadas directamente como ayudas al cine, porque hay otras que no van directamente y que se hacen a través de contratación, de exención, de bonificaciones, etcétera, etcétera. Pero en total, la facturación del cine en España, 76 millones, las ayudas, el dinero público puesto para ayudar al cine, 167. Más del doble de lo que han generado. Así que no se devuelve con creces desde el punto de vista objetivo y numérico, señor Almodóvar. Damas y caballeros, es que ni siquiera en el mejor año del cine español, como fue el año 2018, que facturó 103 millones de euros, porque la facturación no va toda al Estado, obviamente, ni mucho menos. Hay una gran parte, desde luego que está el beneficio, está el pago de las nóminas, todo eso sin contar que podríamos hablar, quizá un día lo hagamos, de cómo tenéis realmente muchas veces el personal contratado para vuestras películas, camarógrafos, técnicos de sonido, etcétera, etcétera, que muchos los conozco que han trabajado incluso en grandes películas, no de Almodóvar, pero sí de algún compañero suyo. Si tienen contrato, no tienen contrato, muchos no tienen contrato, y las condiciones en las que se les contrata y se les trata en su jornada de trabajo, o cómo se les trata. Está la compra de materiales, etcétera, etcétera. Bueno, pues ni siquiera en el año 2018, que se facturaron 103 millones, las ayudas estaban en torno a 40 millones, 50, 60, se devolvió esos 40, casi la mitad de lo que se facturó, porque la mitad de lo que se factura no va a impuestos. O sea que no, el cine español, si no fuera por las subvenciones, no podría vivir o producir como produce, porque no factura lo suficiente para el gasto que tiene. Y efectivamente, queramos o no queramos, es un hecho. Hay películas, o la gran parte de las películas españolas, no tienen un interés por parte de la audiencia desde el punto de vista objetivo, esto es la dictadura del número, como dice un buen amigo mío, que no se sostienen. Por ejemplo, este señor, que fue famoso en su día por pedir directamente en cámara dinero público, dijo literalmente, necesitamos dinero público, no buscar mecenas o buscar inversores, como pasa en otras industrias del cine de otros países, no, necesitamos dinero público para hacer nuestras películas. Bueno, pues este señor recibió 317.000 euros que salen de nuestros impuestos, de nuestro trabajo, de nuestro sudor, de nuestro sacrificio, para una película vista por 2.400 personas. 2.400 personas vieron una película que costó, desde el punto de vista de la financiación pública, 317.000 euros.
Esto es una locura, se vea por donde se vea. Aunque este señor fuera, que bajo mi criterio no lo es, habrá gente que sí, un genio incomprendido que la sociedad paleta, inculta y zote en la que vivimos no comprende su arte. Pero incluso en esas, es que ese dinero sale de esa sociedad para algunas personas inculta, zote, paleta. Es decir, ese dinero sale de esas personas mismas que no ven esa película. Entonces dependerá de lo que ellos quieren hacer con los impuestos de los ciudadanos que se invierta en un sentido u otro. Y aquí va la parte fundamental y capital. Porque además, señor Almodóvar, le habrá una persona que entre sus muchas actividades económicas, es decir, yo pago mucho dinero a Hacienda, pero pago por actividades jurídicas, porque lo que yo gano como abogado lo tengo que tributar en una actividad, etcétera, etcétera. Y entre esas actividades que yo tengo, tributo también como productor audiovisual. Lo que yo hago en YouTube y lo que yo gano a través de YouTube, lo pago como productor audiovisual. Y ni siquiera yo mismo, porque yo dependo de mi audiencia, pediría nunca jamás ni un solo euro ni una subvención porque considero que mis vídeos tienen una utilidad pública, que puedo considerar que la tienen. Sin embargo, considero que dependo de una serie de principios para hacer mis productos audiovisuales que mi audiencia tiene que corresponderme para que yo siga haciéndolo. En mi caso tengo una clara línea marcada del activismo político que lo que hace es que forzosamente yo atienda a unos principios. Pero en su caso, si usted es tan gran artista y es capaz de hacer tantas obras de arte, significa que una parte del público importante demanda ese producto porque es bueno, porque es de calidad, aunque la gran mayoría no lo entiendan o no les guste, porque son paletos, incultos o lo que sean, habrá una parte importante de la sociedad que consume arte, que consume cultura, que sí que le guste lo que usted hace. Entonces mi pregunta es, ¿por qué usted, y he dicho literalmente, es uno de esos señoritos? Usted, una persona totalmente consagrada dentro de la industria del cine. Porque eso es la parte para mí más importante del vídeo y de lo que quiero exponer a continuación. Entre los criterios para dar una subvención o una ayuda, repito, entre los criterios, es decir, los requisitos para que te den más o menos dinero desde el Estado, hay un punto, la relevancia, la trascendencia dentro de la industria. ¿Qué significa esto? Que si usted es Pedro Almodóvar, Trueba, una persona galardonada, etcétera, etcétera, el Estado le da más ayuda, le da más dinero. Es un requisito para que usted reciba más catalización cuando usted lo necesita menos que otras personas. Es que es lo contrario al fundamento de una ayuda. La ayuda está precisamente para aquel que porque es desconocido en el sector, porque es joven y está empezando, por lo que sea, no tiene la igualdad de condiciones para hacer su producto, que es un producto artístico, no es un producto puramente de mercado, sino que tiene una vertiente artística, cultural, no puede posicionarlo en el mercado de la misma manera que usted. Entonces yo sí entiendo ese tipo de ayudas. Yo no estoy en contra de la erradicación, aunque yo no lo tengo que decidir. Quien tendría que decidir eso sería una Cámara Legislativa, como digo, compuesta por representantes que dijera qué partidas tienen que ir a cada sitio de acuerdo con defender los intereses de los ciudadanos. Pero eso, como sabemos, en España todavía no está. Ni está ni se le espera, aunque algunos hacemos esfuerzos para que eso pase. Pero fuera de eso, la pertinencia de una ayuda es precisamente darle posibilidades al que no está en igualdad de condiciones para poder desarrollarse en cualquier ámbito, en este caso en el mercado del cine, en igualdad de condiciones para posicionar su producto. Por lo tanto, no entiendo por qué un criterio del Estado y por qué usted tiene que percibir ninguna ayuda, señor Almodóvar. Usted, que tiene una empresa que hoy en día tiene un capital de más de 40 millones de euros, que conoce a muchísimas personas, empresarios, que no tiene ningún problema en llamar a este, a aquel, presentarle su proyecto y obtener financiación. Que usted puede, como hacen las industrias norteamericanas, o como hacían, porque ahora ya forman parte de grandes conglomerados y grupos empresariales, ir a un banco o ir a un productor y convencerle para que apueste por su propuesta, por su proyecto, porque además va a interesar al público y va a generar riqueza. Eso es lo que parece que algunos no han entendido. Las ayudas, bajo mi punto de vista, tendrían que estar para las personas jóvenes, con talento, que bajo criterios objetivos, estéticos y artísticos, tengan mucho que ofrecer a la sociedad por su producto, pero sean desconocidos, no puedan competir en igualdad de condiciones con los grandes, entre los cuales está usted. Es decir, esto es como darle la plaza de aparcamiento de minusválidos a Usain Bolt. Eso, para mí, es el quid de la cuestión. El quid fundamental. Porque eso no se hace para ayudar a nadie. Ese dinero público, esos
75 millones de euros, no todos, pero la parte que va a los grandes, que es mucho, va destinado para que ustedes hagan lo que usted acaba de hacer ahora, que es identificar a un partido porque hay otros que le dan. Igual que hay otros que reciben. Cuando estaba, por ejemplo, el Partido Popular y yo he sido perito judicial en esa causa, al señor José Luis Moreno, etcétera, etcétera. Y cada partido tiene su agente cultural para promocionar ese compendio de ideas, ese partido o esas siglas, que es algo característico además de los regímenes totalitarios y de las dictaduras. Lo hacía incluso Franco con Dalí. Pero ese es el quid de la cuestión. Ese dinero no se da para ayudarles, se da para comprarles, para que ustedes, en primer término, defiendan esta estructura, defiendan este modelo, como la gran democracia, la lucha por las libertades contra el franquismo que había antes, no tenemos nada que ver ahora mismo, etcétera, etcétera. Y en segundo término, a las vertientes o los agentes dentro del estado de partidos que están congraciados con usted. Como los hay otros que están congraciados con otros partidos, entre ellos Vox. Pero eso lo veremos en el vídeo de mañana. Así que no, el dinero que damos al cine no se devuelve con creces, ni mucho menos puede decir esto el señor Almodóvar, y fundamentalmente el problema es cómo se da y para qué. Porque no son ayudas, son sobornos. Nada más, espero que les haya gustado el vídeo. Dadle me gusta, compártanlo, suscríbanse al canal Salud y Libertad Colectiva. Pero antes de iros, recordad que en la caja de descripción tenéis el servicio VPN de CyberGhost y la oferta especial con este código, donde se os quedará en 2,03 € al mes y los 4 primeros meses gratis. No lo desperdiciéis.